muy grande, porque yo tenía 10 meses cuando nos exiliamos y nos quedamos totalmente sin padre y pasando mucho hambre y mucha miseria. Hasta que nosotros pudimos salir. Es que aquí nos miraban, hasta siempre hemos sido mirados como si fuéramos unos normales igual. Decir, por ejemplo, íbamos a la iglesia y decir, ¿y este quién es? Antonio el Corderico. Y miraban así con un desprecio totalmente ajeno a nosotros, porque yo con 10 meses, ¿qué podía hacer yo? Esto ya, nosotros despreciamos a nadie. Al contrario, pero que ahora la gente vive de otra manera, se vive bien, y el que diga lo contrario no. Un momento muy emocionante, sobre todo porque en mi familia hemos vivido la pérdida de mi abuelo hasta la muerte de mi madre con 89 años, hace 3 años, y ella lo ha tenido presente hasta el último día. Nos ha explicado el fusilamiento, nos ha explicado cómo lo han padecido, cómo han sufrido, cómo sufrieron una niñez tan dura que tuvieron. Mi tío, que es Lucas Antonio Yuste Moreno, el poeta, pues escribió, de hecho sus memorias las guardamos para publicarlas, espero algún día, y escribió sobre eso precisamente porque él lo vivió en primera persona y ha sido una constante en nuestra familia precisamente esta lucha. Supongo que de ahí viene la emoción también, ¿no?, que sentimos todos hoy. Nos alegra mucho, sobre todo por mi padre, que lo tenía ahí muy metido y tal, y bueno, de hecho ha estado súper emocionado y de hecho no lo había visto, no ha querido hablar ni nada y nos hemos tenido que apartar y tal, y la verdad que es un reconocimiento porque luego que era una verdadera pasada era que estuvieran ahí y no había absolutamente nada, ni nada más que la que ha comentado en el manifiesto y tal, y eso. Mi madre era, ya digo, hasta el tiempo que ella murió de Alzheimer, pero hasta el último día que tuvo conciencia, hablaba de su padre y lloraba. Con 80 años lloraba por su padre y lloraba por lo que les había tocado padecer precisamente en esta a consecuencia, ¿no?, del fusilamiento y de la vida tan dura, de cómo se aprovechó mucha gente precisamente de su desgracia, ¿no?, de cómo les tocó trabajar a mi tío, al poeta, a dejar la escuela con 11 años que tenía cuando fusilaron a su padre y ponerse a trabajar en el campo, de cómo muchas familias pues aprovecharon de su trabajo hasta el punto en que él tuvo un problema de espalda que acabó muriendo totalmente encorvado, ¿no?, de llevar peso a sus espaldas con 11 años, ¿no?, de trabajar de manera tan dura, de tener mi madre con 12 años que irse a Valencia a servir porque no podían mantener la familia y porque no podía estudiar, ¿no? Entonces todo esto ha marcado pues a una generación y a la que venimos detrás también, porque para mí es un vínculo y es una constante en mi vida el sufrimiento que han pasado mi madre, mis padres en general. Estas 12 personas eran un poco de todos. Teníamos el gerente de la cooperativa, teníamos el secretario de Izquierda Republicana, teníamos varios agricultores, obreros, y no había nadie de que tuviera un cargo directivo que indicara que había que fusilarlo. Estos fueron los chivos expiatorios. A raíz de la Asociación Pozo de Caudé, de conocer un poco la historia a través de Serafín Aldecoa y sobre todo a través de Miguel Ángel Latorre, que es la persona que ha colaborado estos años con nosotros, pues nos contaron, como digo, estos hechos y nos pusimos en contacto con los familiares, con la dificultad de que son poca gente la que queda por Monreal y hemos tenido que buscarlos pues, en nuestras comunidades por ahí. Nos hemos puesto de acuerdo con ellos y les planteamos el proyecto inicial, era hacer una sumación. Eso es como hemos hecho en otras localidades, poder sacar los restos, presentar por supuesto un proyecto, una memoria, sacar financiación y coger, como digo, los restos y a través del ADN identificarlo. Pero los mismos familiares nos comentaban que para ellos se sentirían ya de alguna manera, vamos a llamar, satisfechos el hecho de que se dignificara el lugar, el hecho de que se protegiera, el hecho de que se pusiera una placa con los nombres, y en ese sentido pues nos ha parecido bien, hemos recogido esa demanda, esa petición, y lo que hemos hecho en la Asociación Pozo de Caudé, como digo, junto con los familiares y con estas dos personas en especial, Serafín Aldecoa y Miguel Ángel Latorre, hemos llegado a este proyecto. La placa es unas figuras de hombres, de los 12 hombres que
bueno, de alguna manera nos lo han hecho en unos talleres de una localidad de Checa, de Guadalajara, y hemos trabajado, han colaborado con nosotros en otras ocasiones, y lo que las familias sí demandaban es que los nombres estuvieran en la inscripción de los nombres y los apellidos puestos, así como la fecha en que ocurrieron los hechos. Esa tarea la emprendimos antes de la pandemia y más o menos al final nos paralizamos un poquito en esos años que hubo de la pandemia y al final se ha podido hacer. Se ha elegido también la fecha que fuera en este tiempo porque, como os decía antes, era el día 12 de septiembre y entonces, bueno, estamos hoy a 9, pero como venían gente de fuera han combinado la fecha, no podíamos ese mismo día 12, era complicado, y ellos han querido un poco pues hacer ese 87 aniversario, que es cuando estas personas fusilaron y las enterraron aquí. Nosotros queríamos hacer la exhumación, recuperar los restos, hacer las pruebas de ADN y identificarlos, y así tendríamos la garantía de seguridad. Pero bueno, que tampoco nos importa, lo importante es, como digo, dignificar el lugar del sitio y no estamos haciendo los trabajos también, no miramos ni le pedimos el carnet ni la militancia ni nadie. Entonces, oye, todos, donde hay una familia que nos demanda y nos pide ayuda, colaboración para estos temas, ahí que estamos. Soy sincero, yo tampoco, como nosotros nos pilló ya eso, mi padre la verdad que lo pasaba bastante mal y tal, y la verdad que desde que empezó el tema de que igual se llegaba a esto, pues nos alegramos, hemos tratado, bueno, de estar al tanto de todo lo que se hacía y tal, eso, sobre todo mi hermana y eso, la verdad que es una alegría y un eso de que se haya podido lograr y hacer esto. No se ha hecho ninguna gestión más, como observáis ahí no había ningún reconocimiento, no había ningún símbolo, no había nada, pero sí los familiares sabían dónde estaba la localización exacta de la fosa y depositaban pues flores estos años, sobre todo el día 1 de noviembre. Tal como comentaba Paco, ya él estaba de alcalde en Cella, empezamos a tener conversaciones sobre este tema y la verdad es que lo veíamos entonces bastante difícil, porque estamos hablando del año 83. Después, bueno, pues se han seguido teniendo conversaciones. La verdad es que no ha sido fácil sacar todos los datos que hacían falta, pero le han puesto mucho interés y para mí es una satisfacción que hoy podamos ver la placa esta y dignifica pues la memoria de esta gente. Intenso, la verdad, porque he estado en contacto con Miguel Ángel durante meses, por correo electrónico, los últimos días además sufriendo por la posibilidad de que el acto no se celebrase precisamente por el nuevo gobierno de Aragón, que pretende precisamente derogar esta ley, ¿no? Y ha sido pues eso, preocupante, ¿no? Hasta el último momento vivir la emoción, la esperanza de llegar a poder hacer el acto hoy y encontrarnos con que los últimos días podía caerse, ¿no? Yo creo que las familias estábamos muy implicadas y la nuestra, yo creo que precisamente por el dolor, ¿no? Y la acumulación durante todos estos años de esta historia viva, para nosotros ha sido muy duro pensar que al final no se hiciera, ¿no? Hemos venido todos los que hemos podido y la verdad que ha valido la pena, es muy emocionante. Vergüenza, una verdadera vergüenza, porque independientemente de que hubo barbaridades por parte de los dos bandos y tal, pero bueno, está obvio que luego el bando vencedor, pues eso. Entonces la verdad que se derogue una cosa que ha pasado, que nos tiene que servir para aprender, digo, no, vamos, es muy difícil que se vuelva, entiendo yo que es muy difícil que se vuelva a repetir, pero por lo menos saber lo que pasó, lo que digo, tanto por un bando como por otro, porque igual que hubo por una parte, hubo por otra y tal. Entonces lo que pasa que siempre los más olvidados y los más eso fue el bando perdedor, como bueno, la historia la escriben los que la ganan. No debemos de ninguna manera consentir que eso pase. Primero, que desde el gobierno del Estado se consiga tener una ley que es superior a la ley autonómica y que por lo tanto la ley autonómica no revoque lo que hemos conseguido, porque las víctimas de la guerra llevamos muchos años sufriendo el silencio, sufriendo la ocultación, y ahora ha llegado el momento de que podamos restituir la dignidad de nuestras personas perdidas, de las personas que fusilaron precisamente por sus ideas o simplemente por no compartirlas, de aquellos que se declararon contra la República. Por lo tanto, creo que es el momento de que las familias nos plantemos y decidamos que ni un paso atrás en este sentido.
desaparecido y que no lo toleremos. Me parece, pues eso, una marcha atrás, un retroceso enorme, porque yo creo que no hay nada mejor que recordar las cosas que han pasado y que toda la gente lo sepamos. Yo creo que es un error, porque derogar la ley de memoria, yo creo que es todo lo contrario. Lo que hay que tener es un poco memoria. Pueden derogar una ley, pero lo que no van a derogar es la memoria de la gente. Hoy puedes ver cómo la gente se emocionaba de ver que después de 87 años, concretamente 87 años menos 3 días, por fin han podido ver el nombre de sus padres en el cementerio. Bueno, nos sorprende muchísimo que entre las prioridades de esos partidos políticos que han conseguido el gobierno de Aragón, que una de las primeras cosas que quieren hacer dentro de la cantidad de problemas que tiene esta comunidad, como otras comunidades, que sea lo prioritario el titular de la prensa y las declaraciones que hacen los portavoces, lo primero que quieren es retirar anular lo que es la ley de memoria democrática que se hizo en la comunidad en el 2018. Nosotros que llevamos años moviéndonos en esto, el gasto o el costo que supone todo esto entendemos que es mínimo, porque normalmente estos años anteriores han sacado una partida del gobierno de Aragón de 200.000 euros y eso ha servido para repartirlo entre todas las asociaciones. Pues me parece una falta de interés y no sé, de responsabilidad bastante grande. Hay que tener en cuenta que nosotros tuvimos momentos muy difíciles, por ejemplo, quitar la placa de la iglesia que se puso aquí también en el cementerio, y aquello costó, pero al final la gente lo entendió y bueno, pues yo creo que se hizo una cosa pues que bastante bien y que todo el mundo estaba ya de acuerdo. Pues con esto yo creo que tenemos que ser sensibles y por supuesto el alcalde al final es el representante de todos los habitantes del ayuntamiento y creo que tenía que haber estado de aquí. Ha habido varios concejales de la oposición en este caso y yo creo que han hecho muy bien en venir.